Buenas, soy Sevdat y esto es el Let's Play de Triangle Strategy, capítulo número 5. Espero que ahora no todo el mundo sea de nivel 7, porque sí, soy nivel 7. Nivel 7, nivel 4 y los demás no los he tocado. Este tiene, bueno, mejor lo enseño. Este tiene la caída del halcón, que ataca a 2, 74, le he cambiado el anillo de defensa por el anillo de vida por el de ataque físico. Después tenemos a esta que ha aprendido escudo ígneo, que es pues aumenta la resistencia de un aliado durante 2 turnos al 100% de resistencia al fuego y también le permite hacer contraataques ígneos. Eso significa que combinando el contraataque contra con el otro ya está insta-win. No, pero ahora en serio, Serinoa es la hostia ahora. Y esta aprende esto al nivel 6 y esto es sanación. Esto supongo que hace que tengas más velocidad. Y los demás no lo sé. También estaría muy bien levear a esta. Quizás lo haga en el siguiente capítulo, antes del siguiente capítulo. 13-12, 7-7. Creo que está bien, vale. Lo que quería hacer es equipar el anillo de vida a esta. Por cierto, vendí los 2 trozos de hierro. Mirad, ahora tengo poca de esto. Ah, sí, he comprado el de esto. Y sí, después de gastar 50, ahora tengo 47. Lo sé, es que me he pasado un huevo entrenando. Me compré la astucia de curación. Aquí está, ¿vale? Que me ha ayudado mucho de subir del 6 al 7. Al final me pasé los dos, solo. O sea, los dos escenarios. Así que Epa, demasiado rápido. Además está invertido, no me gusta que esté invertido. Cámara horizontal invertido. Así me gusta. Así me gusta. Esto es lo normal, no debería ser lo invertido. Pero bueno. Vale, a ver, ¿qué es lo que pasa ahora en la historia? Ah, sí. Que me había olvidado. Vale. Voy a ir con los religiosos, como dije. Porque me caen mejor. Parecen más nobles. Parecen, repito. It seems your first test as Lord has come. 'Tis no small matter either. Repito, espero que ahora no escale al que es nivel máximo, porque entonces estoy jodidísimo. Indeed, but I needn't face it alone. I would ask each of you where you think we should go and why. State your case before the scales of conviction. Then we shall decide our destination. ¿A que no lo elijo We yo? take a vote and the consensus determines our action. Is that it? That is correct. So long as my allies walk by my side, their opinions carry equal weight to mine. Such is the way of House Wolford. As Lord, I shall bear the weight of consequence for the Scales' decision, whatsoever they may be. You are more serious than usual, my friend. He understands what it means to be Lord of his house. Well, I hope you have room for a stowaway, because I'm going to. ¿Todo el mundo me acompañará? In secret, of course. I trust the new Lord Wolfort will handle the ponderous negotiations and diplomacy with grace. Your Highness, you cannot be... You may stay ashore if you wish, Huette. You know I cannot allow that. If you insist on going, then I shall attend you.
Well then, it would seem the matter is settled. There is exactly 1 coin for each of us. It seems fate has conspired to bring balance to our proceedings. How curious. Curious. I see it as a sign that the heavens approve of my joining you. You are ever the optimist, my friend. Shall we proceed, my lord? 1 coin, 1 vote. Very well. I would hear each of your thoughts on the matter in turn. Then you shall place your coin upon the scales of conviction and illuminate the road ahead. ¿Yo no elijo nada o qué? Yo quiero elegir, no ellos. Yo, el jugador. Joe. ¿El archiducado de Fragata o la sacra sede de Dunalgida? Más nacidos despiertan mi curiosidad, pero las piezas de la convicción no están solo en mi poder. Mi cometido como patriarca es escuchar la convicción de mis camaradas. Confío en que al debatir nuestras opiniones podemos depositar nuestros votos con claridad en mente en la balanza. Votación. El desarrollo de la historia dependerá de las fases de votación. Los personajes votarán según sus convicciones y el resultado se determinará según la mayoría. Deberás aclarar esta voluntad popular así sea opuesta a la tuya. Deberás acatar esta voluntad popular así sea opuesta a la tuya. Vaya caca. Pero puedo convencerles. Antes de depositar los votos podrás averiguar cuál es la opinión de cada personaje e intentar convencerles para que cambien de parecer. No obstante, no sabrás si has persuadido o no a alguien hasta que los votos se hayan depositado. Las convicciones de Serenoa indicarán notablemente sobre el resultado de la persuasión, dependiendo de lo firmes que sean. Buah, pues durante el entrenamiento me ha salido muchísimas veces de que mis convicciones se han fortalecido. La clave para persuadir a alguien radica en la información en la que dispongas. La información necesaria no siempre está in situ, así que procura hablar con todos los personajes que te encuentres. Jope. Está 50-50. No, yo quiero viajar a Dunalgida. No. Al archiducado. No. Sacra Sede, eso, Sacra Sede, vale. Pues... vale, tengo que persuadir a... ti. Say, El futuro nos aguarda grandes relaciones con el archiducado. Así que quizás lo mejor sea visitarles, ¿no crees? Creo que no seguiría que cambie de parecer. Quiero ir a la Sacra Sede. ¿Alguna razón por la que querías ir a la Sacra Sede? Ahí está. Parece que allí todos los habitantes disfrutan de igualdad. Es un ideal que me gustaría observar con mis propios ojos. certainly. Me parece asombroso que en la Sacra Sede no existen ni la monarquía ni la nobleza. Ahora me carcome la curiosidad, me encantaría comprobarlo con mis propios ojos. Me pregunto qué opinarán los demás al respecto. En cuanto a mí, está reflexionando en sí. Vale. Por decidirse. Oh, y la de esto también está por decidirse. ¿Tú estás por decidirse? Vale, pero quiero... Lord Serenoa. No hay ningún deseo en particular, me dejaría guiar por el vuestro, mi señor. Aún así, me gustaría escucharlo antes de tomar vuestra decisión. Quiero ir a la Sacra Sede. La Sacra Sede es una tierra regida por la arena y la sal. ¿Por qué os interesa? La corte médica. Quiero ver con mis propios ojos la corte médica. Me interesan sobremanera las técnicas y maestrías de la medicina que allí se practican. Indeed. Entiendo, he oído que allí se dedican al estudio de la magia y la medicina. Sería beneficioso para Casa Wolford visitar ese lugar, por si requerimos de sus saberes. Ahora ya estoy al tanto de vuestras opiniones, mi señor. ¿Ya está? ¿No puedo convencer a nadie más? Esta de aquí, ¿no? No, estos están decididos. ¿Tú estás por decidir? Listen, lad. No me entusiasma mucho la idea de visitar la Sacra Sede. Solo estoy
son demasiado imprevisibles. Además, ahora que estás comprometido, ¿por qué no pretendes tus respetos al archiducado? ¿Quiero la Sacra Sede? Creo que no conseguiré que cambie de parecer. Vaya. Y la otra... ¿Tú? Lord Serenoa. El ejército del archiducado es bien conocido por sus destacamentos de élite. Por eso querría observar yo misma sus métodos y aptitudes. No conseguiré. Vale. Pues nada. ¿Quieres terminar la fase de persuasión y comenzar la votación? Sí. Votación. It is time to cast our votes. Do we journey to the Grand Duchy of Esfrost, or the Holy State of Hyzant? Approach the scales of conviction with your token at the ready. I stand by my decision. Joder. You have my vote. Pues ya está, he ganado. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Sí, la Sacra Sede. The way forward is decided. We journey to Hyzant. Bien, hostia. Ahora aparece en plata, no en cobre. We have decided. We set sail for the holy state Sí, of hostia. Hyzant. Whether or not it proves to be the right choice will depend on our actions. I trust in you all. We are ready to set sail, Lord Patriot. Very good, my lord. When you pay respects to the Holy One and the Saintly Seven, remember that you do so on behalf of our king. Vale. Lord Serenoa, we are honored that you would choose to grace our nation with your presence. Además, supongo que aquí habrá algún aliado que haga daño sagrado, si es que existe o algo así. Porque de curanderos ya tengo uno. That said, I must offer you a warning as well. It may be in Lady Frederica's best interests to remain here in Glenbrook. I fear there may be some complications were she to come to Hyzant. No, tiene que ir sí o sí. She is half-sister to the Archduke and my betrothed besides. What complications could there possibly be? None, if I had any say in it. However, the matter is more delicate than that. Your lady's hair would draw attention. Unfortunately, none of it favorable. My mother's hair. The pink locks of the Roselle. Mother once told me of how her people fled Hyzant. Then you know how the Roselle are viewed in our nation. How the gospel of the goddess regards them as sinners. Yes, I do. But I am from Esfrost, and I assure you I have committed no sins. Of course, my lady. Very well then. I will do all in my power to see your visit is a pleasant one. Vaya. ¿Empezamos la guerra entonces aquí? ¿Contra estos? Thank you. Pray forgive my outburst. ¿Qué dices? Es normal. You've no need to apologize. Still, I must ask, are you certain? I must go.
I would see with my own eyes. No pensé en que podría ser malo See para ella. where and how my mother and her people suffered. ¿Qué pasa con los que tienen el pelo rosa? Donde fluye el río. Fin. Espero que haya New Game Plus. Espero que haya New Game Plus. Porque me lo voy a gozar como un cabrón. By order of King Regna, Serenoa escorts their esteemed guests back home, beyond the forest and over the mountains to a vast sand-swept land. Por ahora somos aliados, parece. ¿Rápido? Before long, a grand wall of stone rises before them. Known as the Goddess's Shield, behind it lies the source, Nozellia's only supply of salt. Upon the lake shores of the source towers a giant likeness of the goddess, ever watching over the flourishing city and the palace below. This is the holy state of Hyzant. Capítulo 3. Postludio, no sé qué, no sé cuántos. Venga, cuando empieza la guerra, hostia. Pedazo. I had heard tales of the goddess's shield, but its grandeur surpasses even my imagination. It protected the holy state from both Glenbrook and Esfrost during the war. None in history have succeeded in breaching it. Do you think you might fare better, Lord Serenoa? I think penetrating these walls would be nigh impossible. A most courteous answer. I should have expected as much. Yo diría, pero el punto débil sería en las puertas, así que reforzarlas sería lo mejor. Ya sé que quizás sería malo, pero... Oh no, todo el mundo nos mira. Oh no. Todo el mundo nos mira. What's that sound? Ah, el gong. Could this be? Is this the hour of worship I've heard so much about? Vaya caca, vivir en igualdad pero tener que rezar. Indeed. Hyzantians offer their prayers up to the goddess's statue every day. They thank her for her blessing, for bestowing us with the source, from which all Norzalia's salt is harvested. To see every citizen pray is astonishing. The goddess truly is at the center of all Hyzant, just as the stories say. Even so, are there none who'd use this time of worship to rob their fellow citizens? There are none so misguided among the goddess's believers. No te lo crees ni tu compañero. All Hyzantians are guaranteed food, clothing, and shelter. The Holy State has done everything in its power to eliminate poverty and ensure equality. Entonces, ¿qué sentido tiene trabajar? As a result, no one envies others or craves riches for selfish reasons. ¿Y para qué la gente trabaja entonces? Certainly if everyone were equal, there would be naught to fight about.
But achieving absolute equality is impossible. The words of an unbeliever. The goddess showers her blessings fairly upon all who follow her teachings. Y los que no se joden. Before we visit the Hierophant, there is one thing I must tell you about Lady Frederica. Debe Under morir. normal circumstances, the head of our nation would not permit an audience with one of Rosellan extract. We have explained the circumstances, however, and she has been granted special permission to enter the palace as an envoy. That said, we would ask that Lady Frederica remain silent before the Holy One. Silent? Why? I reiterate that typically she would not be so much as allowed to attend. We ask for your understanding of our creed. Assassin's Creed. You mean to treat one of Glenbrook's delegates as if she weren't even there? Prince Roland, you are here in secret. It would not do for you to gainsay another nation's religious... I have no objections. My apologies. You needn't apologize. Let us do what we came here for. We appreciate your understanding. Now then, let us show you to the palace. Hablar con todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no han doblado todo? That is where the Hierophant resides. Y en realidad no hay nadie. The Hierophant imparts us with the goddess's divine messages. ¿Quién es este? Cancel Filante, el magistrado de Dunalgida, miembro de los 7 ungidos, gestiona todo lo relacionado con la seguridad de en la Sacra Sede. None are allowed to look upon the Holy One's face. None save Minister Idor, who conveys their divine words to us. ¿Ves? Ahí no hay nadie. Pardon our intrusion. Lord Serenoa Wolfort of Glenbrook has escorted us home on behalf of King Regna. ¿Poco habla o qué? ¿Ves? No dice The nada. Hierophant speaks to you. Sí, ¿cómo? ¿Por telepatía? Serenoa Wolfort, we thank you for your gracious gesture. Ay. We are overjoyed and humbled that you have chosen to grace our nation with your presence. ¿Quién es este? Idor Delmira, el vicario de los 7 ungidos de Dunalgida. Es la única persona que puede escuchar a su eminencia. Que no hay nadie ahí, estoy seguro. I am unworthy of such high praise, but honored nonetheless. House Wolfort and Hyzant have shared a deep bond ever since the Sultan War. On behalf of the Saintly Seven, it is my wish that our friendship will be as strong as it was with your Lord Father. But of course, I strive to one day measure up to his greatness. Ahora sí no hace. ¿Y nunca sale de ahí el oráculo? Todos no. Entonces, ¿cómo va al baño? Por supuesto, es mi deseo poder estar al alto. You will also, in time, succeed Lord Simon as advisor to the mining venture, I hear. The Hierophant would hear your true thoughts on the endeavor. Es nuestro primer peldaño hacia un futuro de paz entre las 3 naciones. Pienso que es una gran iniciativa que nos beneficiará a todos. Sospecho que cada cual tiene sus propios planes y que esta alianza es perecedera. No voy a decir de que un futuro de paz entre las 3 es lo más lógico.
I think it a significant stepping stone toward peace between the three nations. A safe reply, to say the least, Lord Serenoa. It is an ideal that I can only hope is shared by all those involved. If I might ask, what is the ideal to which the Holy One aspires? I would share the goddess's blessing with all of Norzelia. The Holy One wishes for a world where people are equal. The goddess always watches over those who believe in her. May you all receive her divine protection. No, es que quieren hacer I todo el mundo. apologize for visiting you in secret, but there is something I must ask you. I have heard that the people of Hyzant live in equality. They say the goddess showers blessings upon those who follow her teachings. But is that the only reason? Oh, a studious one you are, Prince Roland. King Regna has raised you well. Of course, the goddess's teachings are at the core of the equality our citizens enjoy. But there are many measures taken by the Holy State to ensure the happiness of our people. Sí, sí, la felicidad, la obediencia, mejor dicho. Minister Lila's Ministry of Medicine, which dedicates itself to the study of preserving life, is another example of this. The results of their research have allowed many people to overcome illness and injury and live long, healthy lives. Fascinating. I would like to hear more about Hyzant's medical discoveries. I see we managed to pique your interest. Minister Lila, I leave our guests in your capable hands. Pray, show them around the ministry and let them admire Hyzant's pursuit of life and magic. La magia, ojalá pueda cambiar a Serenoa por mago, pero no creo que se pueda. Y estoy seguro de que se nos unirá. Bajo X condiciones, pero sí, seguro. Seguramente cuando sepa de que todo lo que cree es una farsa. Oh. Espera, ¿hay más mapa o qué no? Vale, a ver qué es lo que pasa aquí de mientras. Lo bueno es que no tengo que leerlo, lo que pasa aquí. Ay, no tengo que leerlo en voz alta, quiero decir. Brother, where is Roland? I've yet to see him today. And you shan't, for he has left. Took it upon himself to join the mission abroad. He did? Again, prioritizing his personal wishes above his station. Is there no end to his selfishness? You haven't any love for him, have you? Love. I would rather think of him as little as humanly possible. Joder, hijo de fruta. How can you say that? He's family. Royal family, and our duty is to the crown above all. Do not look to Roland for inspiration if you wish to carry yourself in a manner befitting your station, dear Cordelia. Espero que esta también se nos una, aunque no sé, supongo que será maga o algo. ¿Hay nada más? O no, tengo que hacer aquí hablar con todos. Jope. Oh no, hablar. No, por favor, no. La peor parte del juego. Look, a Rosellan. I heard she's an envoy from Glenbrook. Be that as it may,
Is her kind even allowed to enter our halls? I can only assume she received special permission, since Minister Lila's showing her around. Ironic, considering the wishes of us researchers are hardly ever granted. Tranquila, Frederica, tranquila. Relájate. What a splendid facility you have here. I can see why your nation excels in the medical arts. Normally, only ministry staff are allowed in. Having outsiders view our work is unprecedented. We cannot thank you enough for your generosity. If I heard correctly, it sounds like you are researching life itself. That we are. In order to cure illnesses and injuries, we must set our sights high. Even illnesses deemed uncurable in other nations? There is no miracle panacea in this world, but we like to think nothing is impossible. Wonderful. And would you be willing to share those results with others, should you achieve them? If you believe in the goddess's teachings, yes. At least, that is what I would expect the Holy One to say. Minister Lila, the preparations for the experiment are complete. Oh. My apologies, but I must get back to work. Experimento sobre humanos. You are free to take a look around. However, I ask you to not enter the restricted areas. Joder, ¿cómo vamos a entrar a las áreas prohibidas? A ver si adivino. Se estarán llevando experimentos sobre unas personas Rosé, ¿verdad? Of course. Nothing is free in the ministry, nor anywhere in Hyzant. Investigador retirado. Dios libres dice. And of course, when people are forced to adhere to teachings, there are some who will resist. Ya nos está diciendo todo lo malo de este país. Who might you be? Just a researcher, nothing more. What was his problem? Serenoa, I could use some fresh air, if you don't mind. But of course, let us take a break outside. No, hablar con toda la ciudad. No, por favor, no. ¿Cómo te sientes, Frederica? Un poco mejor, gracias. Si no te importa, voy a descansar un poco en la sombra. Desde luego, reposa todo lo que necesites. Ya que estoy aquí, debería aprovechar para dar una vuelta. O, durante las pesquisas puedes ver vendedores ambulantes que les ofrecerán sus productos. Puede que incluso le vendan objetos poco comunes que no en el bazar del campamento, así que habla con ellos siempre que puedas. Sí, pero es que ahora no tengo pasta. Tengo 260. Sé que el credo de la diosa no acoge entre los suyos a los Rosé, pero me preocupa el bienestar de los que trabajan en estas tierras. Si fueran sus antecesores quienes cometieron crímenes, ¿por qué ha de pagar la progenie por tales actos? Ay, no necesito leer nada más, esta es la pregunta. El caso es que el acoso que sufrí por parte de Erika y Taras nos parece un camino de rosas comparado con lo que sufren mis camaradas en la Fontana. No soy quien para dar lecciones sobre las virtudes de los credos, pero las penurias de mi gente me duelen en el corazón. Vale, a partir de ahora no voy a leer, solo voy a leer los que tienen exclamaciones, los demás simplemente lo voy a pasar y si queréis leeros, pues eso, porque si no mi voz se morirá, ¿de
acuerdo? No. Si no os gusta, pues como tengo escrito en mi canal, os podéis ir del canal, no pasa nada. Porque ni querría... Porque prefiero mi voz, ¿vale? Prefiero mi voz a... Prefiero mi salud antes que el canal. No. Vale, he cambiado de opinión. Leeré igualmente. Básicamente, mi lógica para leer es para que viene, o sea, para que tenga que leer el espectador, si mejor que lo escuche y ya está, porque si no tiene que gastar más energía mental en leerlo. Así que, bueno, esos dos os lo leáis, rebobináis el vídeo y lo leáis. Pero estos de aquí, a partir de ahora, sí, continuaré leyendo. Porque como he dicho, no me entra por mi lógica, ¿eh? Si alguien en algún canal lo hace, perfecto. Yo también lo haría, pero ahora se me ha ocurrido esa... Porque esa es mi lógica. Bueno, dejémoslo. That's my logic y ya está. ¿Habéis visto la muralla que abarca toda la ciudad? Es la adarga de la diosa, el escudo que protege nuestro pueblo y nuestra sal. Además tampoco habrá tanto que leer aquí. Bienvenido, ¿qué necesita? Comprar. 500. Daño de fuego, hielo, rayo, viento. Provoca una casilla ser inflamable. Hierro, por favor. Que como he dicho, he vendido el hierro que tenía antes. Así que no tengo ninguno. Vale, vender. ¿Qué puedo vender? Así la fibra. Que se puede farmear, así que no pasa nada. Prefiero comprar hierro para mejorar. Ahora tendría 4 de hierro en vez de 2. La fibra, como he dicho, es farmeable. Es necesario para obtener habilidades de arma de rango 1. Muchas gracias, nos vemos. La Sacra Sede es una tierra bendita por la gracia de la diosa. No hay quien no sienta gozo por vivir en ella. Ya. Pero si por algún casual ha visto usted algún posible malhechor, le ruego que informe a la guardia más cercana con presteza. ¿No decíais que aquí no cabía de esto para delitos? Hijos de puta. La fontana, allí solo pueden acceder unos pocos privilegiados, pues son tierras sacras. ¿Es verdad eso que dicen de que si todo el mundo es rico, el crimen se esfuma de las calles? Pues ya podría llevarnos fortuna en Glaucoburgo también. Todo esto deberíamos comprar algunos presentes antes de marcharnos. A mi señor Simón le encantaría recibir un detalle de estas tierras, un detalle. El credo de la diosa fuerza a los Rosé a una vida de servidumbre en la fontana, para que enmienden los crímenes que se le atribuyen a sus antecesores. Sabía que se regían por este sistema de clases, pero me deja un sabor tan amargo. Si a mí me resulta abrumador, tanto más lo será para tu prometida. Cuida de ella. Eso ni lo cuestiones. ¿A qué podría tomarse la vida tan bien a la ligera como para acampar de país en país? Que bien lo tenéis los nobles. ¿Ves? Este ya no está contento con lo que tiene. No había visto esto. Madera. En Dunalgina el credo de la diosa es el que determina tu camino. Hasta en la corte médica tu investigación no será la que hayas elegido, sino la que la diosa te ha encomendado. Eso sí, los resultados justifican tal decreto. Vaya caca, repito. La diosa de la sal ama a sus fieles. Nos dará cobijo y fortaleza si ocurriera otra gran guerra ferrosalina. La Sacra Sede se alzará vencedora y en ella confío.
Para nada tienen la mente lavada. El mariscal Exarme contribuye a nuestra nación con sus muchas y aptas ideas. Es muy joven, desde luego, pero es un hombre ejemplar. Eso sí, tengo entendido que no respeta en demasía al salintendente Solsuto, otro de los ungidos. El mariscal Exarme solo trabaja en la administración del ejército y la diplomacia, pero parece que se desvive por este país en todos sus aspectos. ¿Por qué no respetará al salintendente Solstulo? Nueva información. ¿Quién es este? Exarme Marsal. Demostró talento. Ah, sí. No hay nadie en Dunalgida que no lleve una vida virtuosa, pues solo basta seguir el credo de la diosa para esto. Sigue los preceptos y trabaja para tu nación. No necesites más para recibir su gracia, no me lo creo. Y la respuesta tras la estabilidad de nuestro pueblo no es la fortuna, sino la fe y la felicidad de la gente. Sin embargo, la fe y la felicidad no dan de comer a las gentes. ¿Cómo conseguís brindarles tantas fortunas sin labor? Nuestra fortuna nace de las salinas de la Fontana. Los Rosé la laboran día tras día. Día tras día. Es su penitencia por enmendar los crímenes de sus antepasados. Los fieles rezamos a la diosa y esto nos otorga su gracia manifiesta. Nos otorga su gracia manifiesta como fortuna y felicidad. La creencia sincera en la diosa de la sal garantiza la felicidad y la fortuna para los fieles. Entiendo, gracias por vuestras palabras. No me ha respondido la pregunta. Los 7 ungidos son la máxima autoridad en este país. ¿Tan firme es su mandado y tan absoluto su gobierno? Mire, voy a confesarle algo. Hay quienes no respetan a la diosa en nuestro país, insigne país. Eso sí, con todo lo que ha hecho por nosotros, un servidor nos se lo explica. Cuán bella es la ciudad de Dunalgida. Disfrutad de este oasis para el corazón. Dicho esto, os ruego que no interrumpáis las labores del salincendiente Solstulo. Huelga decir que acercarse a la fontana no tiene cabida. Mi cometido como ungido de la Sacra Sede es supervisar la producción y la gestión de la sal. En resumidas cuentas, de mi labor depende la economía de la Dunalgida. Solo concibo una posición tan excelsa como una gracia que la diosa tenía reservada para mí por mi inquebrantable fe. El maestro Solstulo se encarga de la gestión de la sal, que es en su vez la base de la fortuna de este país. Solo es de gran importancia, incluso dentro de los 7 ungidos. Hola. Joder. Esta parte nos permiten la entrada de visitantes. Más adelante se le da la fontana de la sal. No obstante, nos permite el paso a visitantes. Os ruego que deis media vuelta. Los guardias cerca de la fontana son muy minuciosas. Podéis pasar por esta parte. ¿Hijos de fruta? ¿Está? ¿He hablado con todo el mundo? Vale, pues no ha sido para tanto. Ay, sí, me falta entrar. A ver, ¿puedo entrar y hablar con la gente que hay ahí? Sí. Continuando con las pesquisas. Vale, sí, bien. Amuleto del hielo. Bien.
Aumenta la resistencia de agilidad. Fantástico. Ya no eres débil, compañera, al hielo. Vale, había más cosas brillantes por aquí, sí. Joder. Quiero bajar. ¿Cómo bajo? Ah, vale. Piedra arcana de hielo. Para ser un país en el que no existe el conflicto, no dejó de ver soldados por las calles, la corte médica y demás. Me pregunto por qué será. Sí, pregúntate. La respuesta es más que obvia. Solo aquellos fieles al credo de la diosa reciben su gracia. Aquí adoptamos sus enseñanzas y trabajamos en nuevas investigaciones para salvaguardar la vida. La medicina es una disciplina tan bondadosa y al ayudarnos a curar las aflicciones ajenas, que poder dedicarme a ella es un honor inconcebible. Toma. Pues mira, ahora está vuelta en esto. Pensaba que aquí donde estaba el árbol había algo brillante, pero no, es el suelo. Vale, a ver. El credo de la diosa es el estandarte que une a todos los ciudadanos. Parece que utilizan esta religión para gobernar el país. Aprovechemos la oportunidad para observar esto de primera mano. Nos dedicamos en cuerpo y alma a la gaya ciencia que necesita nuestro país. Trabaja en la corte médica Milena de Alborozo. Nada me apasiona más que tratar los tajos y los padecimientos de la gente. Aún queda tanto por descubrir sobre el cuerpo humano. Ojalá hallásemos el fruto de la inmortalidad, aunque crear otras formas de vida tampoco suena nada mal. ¿Esto qué es? Tras estas puertas se halla el área de los laboratorios. En sus instalaciones solo se permite el paso a los investigadores aceptados por la diosa. Si algo merecen es todo nuestro respeto. La corte médica en la que trabajan es el orgullo y la solera de este sacro país. Puedo entrar con sigilo, aunque no hay sigilo. Esta puerta está cerrada con llave. No podemos entrar en esta zona, solo unos pocos tienen acceso. ¿Qué hay aquí? Está prohibido el acceso a las instalaciones del laboratorio. Hay recursos muy delicados en estas instalaciones, así que no puedo permitirle el paso. Espero que lo entienda. Cerrada con llave. Vale, pues está. Pesquisas finalizadas. Debería volver con los demás. We got our hands on a fine souvenir thanks to Lady Frederica. Vale, pues sigamos con la grabación. Fantástico. Uy, qué bien que se puede pausar la grabación. Como mola. Vale, pues eso. It is quite the feat indeed. Serenoa has terrible taste when it comes to gifts. Thank you indeed, Frederica. It was my pleasure. A ver, un segundo que no me he enterado. Los recuerdos, vale. Should we ask Minister Lila about what ails Lord Simon? No. Even now, Lord Simon commands great influence. We cannot let others know about his condition. Pues no habla de esto en medio de la ciudad, tontos del nabo. I understand. Not even our allies can know of our weaknesses, lest they use them against us. Indeed. We cannot risk exposing ourselves to such danger, for the young lord's sake as well.
Lugar de paz y tranquilidad. It appears there is a stir around the ministry. Parece divino, estaban intentando crear algún tipo de bestia para usar en batalla. I shall investigate. Es una espía, así que puede entrar. Puede ir con... Bueno, puede ir con sigilo. ¿Algo más por aquí? ¿No? Nivel recomendado 4. Bien. Bien, hostia, bien. Ah, por cierto, la tipa que ataca 2 veces es un must. Anna, what happened? Some researchers at the Ministry ran off with its secrets. To think my ministry was infiltrated by unbelievers. Unbelievers? Heathens who reject the goddess's teachings. At their head is a researcher named Plinius, who escaped with some of our most valuable findings. You must retrieve these documents for us, Exham. Podemos ayudaros. Consider it done. But they could be anywhere in town by now. I will need all the eyes I can get on the lookout. I must remain here at the Ministry. Their spies may still be among us. Minister Exham, we would be happy to be of service. We are in your debt, Lord Serenor. The men we pursue are researchers, proficient in the arcane arts. The insight of one versed in their ways would be invaluable to us. Magia, o sea... Vale. Take Corentin with you. He is one of my most talented researchers. O el tipo que está detrás de ella. Corentin, you are to go with House Wolfort and help them retrieve our research from Plinius. Vale. As you wish, Minister. All right, my friends. The pursuit begins. A ver, no solo eso, que los que ataquen físicamente también son útiles contra los magos porque no tendrán defensa mágica. Pero bueno, supongo que es para las debilidades y eso. Oh, no lo controlo. A ver. 6 unidades solo. Hay 7. Nivel 3. Nivel 7. aún así, el pavo este tiene más... Ah, pues no, más vida. Este es de congelación. ¿Qué tienes tú de espada, compañero? Espada de serpiente azul. Daño físico. Esto no es recomendado, obviamente, porque no tiene defensa contra magia, pero necesito esto. Vale. Aquí hay 2 magos. Así que mejor que el que... No. Hostia, vale. Vale. Defensa mágica 9. Uff. A ver, que es una maga y tampoco tiene tanta defensa mágica, ¿eh? Y este tampoco tiene tanta defensa mágica. Es el que más defensa mágica tiene. Por favor. Vale.
Comenzar la batalla. No puedo vender nada. No. Se han reforzado. Linnaeus, give yourself up. There is no escape for heathens like yourself. Even attempting to steal our nation's secrets is a grave crime. One I know you have not forgotten. Hombre, pues entonces vosotros sois los malos. This research is my life's work. I have poured my blood, sweat, and tears into it. What is so wrong with treating it as my own? Estoy continuo, es su investigación. Plinius, such an untainted passion for knowledge cannot hope to survive here. I had heard that Hyzant was a land without strife. It would seem that was too good to be true. Exacto. We mustn't allow Plinius and his lackeys to get away. After them! Si seleccionas otra unidad antes de moverla y pulsas A, entras en modo de simulación donde podrás comprobar qué efecto tendrá una orden concreta en la unidad sin llegar a ejecutarla. ¿Cómo? Otra unidad. Oh, vale. I will end this. O sea, si hago... ¿Se tiene un de estos con el que escapar o no? No. Creo que era como en Fire Emblem que... Vale, y como... Ah, vale, ¿qué efectos tendría sobre él? Esto tiene alcance 2. Vale. Uf, se me gusta atacándola. Después... Este de aquí que no... Si llegaría a darle... Bueno, solo a esos 3 llegarían a darle. Pues toca a este, que también podría darle. No llega a darle, vale. Pues este de aquí. Vale, pues nada. I won't lose. Yeah, boy. Tampoco le hago. Ah, claro, el pavo es nivel 2. Defensa física 6. Take that! I shirk from no danger. 33 de experiencia. You leave me with no recourse. You will regret ridiculing me. The price for such insolence is your life. Freeze! Toma, 35. Los siguientes eventos pueden generar charcos. Lluvia, usar un ataque de fuego en los terrenos congelados o nevados. Usar un ataque de hielo sobre un terreno en llamas, vale. Si se utiliza un ataque de rayos sobre un charco, el agua conducirá la electricidad a todas las unidades en el charco. Todas las unidades en el charco sufrirán daños, incluyendo tus aliados. Vaya. Brutal, ¿no? You'll get no mercy from us. Ceguera. I will fight to my last breath. I needed that. For the honor of House Wolfort. I shall try my level best. Defensa.
con la aceleración. Cool heads shall prevail. You are not worthy of my time. I fight for peace. Os afecta el hielo, compañeros. Hasta luego. Two ashes. It worked. Pues no. Ja 10. Now then, to work. Ah, que puedo controlar a este. A ver. Inflige daño mágico de hielo a todos los enemigos dentro del alcance y congela el suelo. Freeze! Most interesting. ¿Muerta? I was prepared for this. Casi. Le queda uno. Let's do now. No tengo con qué curarme, así que... Ah, vale, mucho más daño. Buah. My lance strikes true. Forward. ¿Qué tal, gente? Soy Sevdat y os voy a dar I end this. por vuestro agujero preferido. Glenbrook is in your Hasta hands. luego. The hunt is on. You leave me with no recourse. Cold wind blows. 7. Los demás no me hacen tanto. Shall we begin? There's no joy in an easy victory. Shall we begin? Ah, ni siquiera le ha atacado. Bueno, supongo que se ha quedado sin magia. Allow me, thank you. I shall try my level best. Stay composed. You have my thanks. I fight for peace. No, pero es solo para físico, ¿no? Voy a atacar aquí si me acerco más. Ahí. Blade, heed my call. Now then, to work. Esto inflige daño mágico a un enemigo con posibilidad de silencio durante el siguiente número de turnos. También congela el suelo. Vale, quiero esto para atacar a varios. Estos de aquí. Come on. Most interesting. I was prepared for this. I feel stronger already. You won't escape. Veneno. Here I come. A ver, ¿por qué me olvido de que tengo que hacer cosas así?
we win. Es que no lo entiendo, soy tontísimo. Defeat is not an option. Vale, compañeros. Perish. They have to survive. Realize the gulf between our skills. It ends here. There's no joy in an easy victory. Let us pry out their weakness. Este ni siquiera le atacan. Let us steel our defenses for the future of House Wolford. I shall do what I can. Allow me. Thank you. Ah, no tienen... Ay, Let me show qué you what I've malísimos que learned. sois. Ay, ahora sí yo no tengo la de esto. Toma. Time for some research. Buah, mal hecho. Your orders? Contraataque. It's over. Here I come. Si contará que le atacó por la espalda, no. This battle is won. Ah, pues sí. From where shall we strike? ¿Qué pasa, compañeros? Ah, sí, os voy a enseñar cómo se usa esto de aquí. Con el menos, que me ha salido el de esto, pero... Voy a curarlo a él, obviamente. Vale, curación. Gratis. Ah, y esto es un drop azul. Espero que este pueda llegar antes de que... Bueno, en realidad, total. Botín azul. Nunca he recogido un botín azul. Cold wind blows. Realize the gulf between our skills. No. Ah, vale, Let uf, us qué susto. pry out their weakness. You were overconfident. Shall we No begin? pudo. Aliado. You have my thanks. Time for some research. Ah, no llegas. I fight for peace. Uf, shit, vale. Flames, heed my call. We can win this. We must tread carefully. Buah, muy mal. Mala posición, compañera. Compañero. Victory is within reach. Victory is within reach. Defeat is not an option. Y sí, yo también puedo atacar de distancia, compañero. Now I end this. I won't give in. Vale. I will fight to my last breath. Shall we begin? Your lifeblood shall A tomar taint por my culo. soul. Oh, no. Tengo dos drops. Research.
igual que sea resistente. Free! That didn't work. I see a path to victory. Tigre feroz. Ah. It is time to I can strike. do it! Shall we begin? Be at ease. Thank you. Que alguien recoja los drops. Por favor. We must tread carefully. For the honor of House Wolford. A ver, podría matarlo. ¿Quién es el que toca? Ah, tú. Tú no lo matas. Pues nada, lo mato yo y ya está. ¡Hasta luego! Oh, that hit the mark. My goddess, I am not your pawn. I am merely... Ha muerto. $1640 de pasta. Fármaco de curación y eficaz. What did you hope to do with our secrets? Sell them for riches? No. We wished only for freedom in our research. Knowing we would be granted no such liberty here, we were left with no choice. I see. You rebel against her teachings, as I suspected. Vale. Si no es como dice la de esto, es herejía. Take them away. You have our gratitude, Lord Serenoa. We could not have apprehended the heretics without you. What will happen to them now? They will be punished for their wrongdoings, of course. Defying the goddess's teachings is the most grave crime one can commit in Hyzant. I see now. Equality here stems from their thorough elimination of heretics. You did well, Corentin. For your efforts, you deserve a reward. If you insist, I do have a request. I would like permission to embark on a journey. I wish to learn more about the medicines of other lands. Greater knowledge of medicine would prove useful in our studies of life. I will consider it. We will take our leave here. ¿Quieres viajar con nosotros? Master Corentin, thank you for your help today. There's something I would speak with you about. Do you have a moment? This place is too conspicuous. Let us talk elsewhere. ¿Se nos une o no se nos une? You wish to leave Hyzant? Yes. I wish to study magic, not medicine. But just before, you spoke of wanting to observe medical treatment in other nations. Merely a pretense to gain permission to leave. We cannot research freely in Hyzant. We are simply tasked with fulfilling our designated roles. Furthermore, no matter how revolutionary our discoveries may be, the world at large will never know them.
You mean to say you tire of Hyzant's secrecy? You're not much different than those so-called heretics, then. Could it be you feel some connection with them? To tell the truth, I was well aware of Plinius' plan. But I was a coward. One who could neither stop nor join them. And because of it, I ended up capturing those with whom I sympathized. I wish never to feel this way again. And thus you mean to leave the Holy State entirely? En vez de leer, yo escucho lo que dice en inglés porque es mucho mejor que lo que está escrito aquí. Yes, I have no intention of returning to the ministry. Which is why I must ask if you would allow me to journey with you, Sí. as a member of House Wolfort. 100%. My lord, while he may be a unique character, he undoubtedly possesses a great understanding of the arcane. Solo sabe magia de hielo, tampoco es para tanto. There is one thing I must know. Would you be troubled traveling alongside my betrothed, knowing her heritage? Not at all. I'm abandoning Hyzant, and the goddess's teachings with it. Además, os voy a decir un secreto. On the contrary, Lady Frederica's magic fascinates me. I would love to learn more about it. But of course. Very well then. Welcome to our ranks, Corentin. Pursue your studies to your heart's content. I only ask that you put them to use on House Wolfort's behalf. Of course. You have my thanks, Lord Serenoa. Más gente. Congela el movimiento del enemigo con hechizos de hielo. Puede congelar el suelo y complicar el movimiento del enemigo sobre el terreno. Puede poner obstáculos de hielo. Mola. Pero estoy en niveles más altos. Cuando estaba viendo cosas en internet decía cuáles son los trabajos en plural de X acompañantes. Eso significa que quizás se puede cambiar de trabajo. No creo que solo tengan un trabajo, porque si no sería un coñazo. ¿Es algún equipamiento, compañero de nivel 3? No. La gélida. El 5. Mola. Obviamente ahora veremos el evento. Pero lo veremos en el siguiente capítulo, pero que ya llevo 1 hora y 18 minutos. Así que eso, hasta aquí este capítulo. Soy Sevedat y nos vemos en un próximo directo vídeo. ¡Chao!